Hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga en esta noche. Soy Jairo. Eh, Le doy gracias a Dios en esta parte y a nuestro pastor Alfredo por haberme considerado para dar esta porción de la palabra, para traer el mensaje. Eh, Hermanos, les invito en este momento a inclinar sus rostros porque vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche, en esta tarde, Señor, por habernos, Señor, reunido a través de una pantalla, de un celular o una computadora en donde estemos escuchando este mensaje. Padre Santo, te pedimos en primer lugar que limpies nuestros corazones, que examines todo nuestro corazón y quites todo lo malo, Señor. Gracias te damos porque tú eres el que nos da un día más de vida, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos hagas entender tu palabra, nos hagas meditar en ella. En primer lugar, hablarme a mí, Señor, porque soy el que está trayendo esta palabra, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre Santo, y te pedimos que bendigas a cada hermano que está aquí, Señor, que va a ver este video, que lo está viendo, Señor, o lo va a ver después. Bendícelo, Señor, porque es tu palabra, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta parte, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8. Amén. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11. Amén. Se titula La mujer adúltera. Amén. Vamos a empezar a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Eh, esta palabra, esta preciosa palabra del Señor, esta historia es muy hermosa. Vemos en primer lugar, hermanos, que Jesús estaba en el templo, ¿no? Que fue al monte de los olivos, bajó al templo y empezó a enseñar. Empezó a enseñar la palabra al pueblo. En ese momento dice la palabra de Dios que se acercaron los escribas y los fariseos. Y se acercaron a Jesús trayendo una mujer que la habían encontrado en adulterio, en el pleno acto del adulterio. Y llevaron a esta mujer hacia Jesús con el fin de acusar, de probar a Dios, a Jesús. Amén. Vemos que los fariseos y los escribas, amén, los escribas se caracterizaban
porque eran personas cultas, eran personas que sabían mucho de la palabra, que se pasaban la mayor parte del tiempo investigando y leyendo las escrituras. Y los fariseos eran eran los representantes del pueblo, eran personas muy religiosas, muy devotas, y ellos eran los que representaban al pueblo de Israel, los fariseos. Entonces vemos que estas personas, los escribas y los fariseos, trajeron hacia Jesús una mujer, trajeron a la mujer que estaba en adulterio. Hermanos, y vemos que se acercan hacia Jesús y les dicen, ¿no? Aquí podemos ver en la Biblia que le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Dice: en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Les dicen los escribas y fariseos a Jesús. Y en verdad, en la Biblia nos enseña en el libro de Levítico que, aquí vamos a abrir la Biblia, amén, en Levítico 20:10, los actos inmorales, ¿no? En Levítico, les invito a abrir sus Biblias en Levítico 20:10. Aquí está. Penas por actos de inmoralidad. En 20:10, aquí nos dice, ¿no? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Amén. Entonces vemos que estos escribas y fariseos sabían de la palabra de Dios y estaban reclamando supuestamente algo justo. Entonces, pero ¿qué vemos aquí? Que los fariseos y los escribas al parecer se olvidaron de traer también consigo al hombre, porque en la ley que les había dado Moisés decía que apedreen al hombre y a la mujer. Pero como ellos estaban probando al Señor para ver si caía, entonces solamente llevaron a la mujer, ¿no? Porque ellos, aquí la Biblia dice, mas esto decían tentándole, ¿no? Estaban tentando contra Jesús, a ver si qué es lo que decía el maestro. Entonces podemos ver también, hermanos, que en estos tiempos vemos el nivel de machismo que había en esos tiempos, ¿no? Donde trataban de esa manera a la mujer, ¿no? Y Jesús sabía de todo esto. Jesús sabía que ellos venían con esa intención de tentarle a él. Amén. Y yo leyendo esto me ponía a pensar, ¿no? Que fue el diablo, ¿no? Satanás que usó a estos hombres, a los fariseos y a los escribas, que Satanás estaba detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque ellos alteraron la palabra de Dios. Ellos no dijeron: Señor, te hemos traído aquí a este hombre y a esta mujer en adulterio. Eso hubiera sido distinto, ¿no? Pero ellos solamente trajeron a la mujer. Entonces, esta palabra que han alterado, ¿no? Me hace recordar a mí cuando estaban en el huerto del Edén, ¿no? Cuando Dios creó a Adán. Y podemos ver eso en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 16, ¿no? Podemos ver aquí en el libro de Génesis 2:16. Amén. El hombre en el huerto del Edén, ¿no? En el verso 16 vemos que Dios mandó al hombre, ¿no? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea que Dios le dijo, no hubo una palabra de no en el mandato de Dios, sino que le dijo a Adán: de todo árbol del huerto tú puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Este mandato que Jehová le dio al hombre, el hombre tenía que obedecer. Pero ¿qué vemos más adelante, no? Cuando Dios crea a la mujer y la mujer es engañada por Satanás,
Vemos en el capítulo 3 que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí, hermanos, podemos ver cómo Satanás está tratando de engañar a la mujer, pero la engañó con la misma palabra de Dios, ¿no? Pero alterada. Satanás buscó una conversación con la mujer diciéndole estas palabras, ¿no? Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto, cuando no era así, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta, hermanos, en la historia de la mujer adúltera, que al igual que Satanás usó a la serpiente, porque era un animal astuto, igual Satanás usó a estos escribas y fariseos para alterar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces aquí podemos ver cómo estos hombres fueron manipulados por Satanás para que alteren la palabra de Dios. Amén. Y también podemos ver, hermanos, lo que representan los escribas y fariseos hoy en día, ¿no? Vemos a esta mujer pecadora que sí había cometido un pecado, ¿no? Un pecado muy grave. Y vemos a los fariseos, ¿no? Que los representamos hoy en día con las personas, ¿no? Que siempre están fijándose en uno, en sus defectos, ni bien uno comete un error, están ahí para acusarnos. Entonces podemos ver esto que Dios nos enseña, ¿no? Que los hombres siempre, la mayoría de los hombres están fijándose en los demás, ¿no? En si alguien comete un error y no fijándose en uno mismo, ¿no? No autoexaminándose uno mismo. También vemos, hermanos, que Jesús, amén, ya había planeado todo esto, amén. Porque si uno se pone a pensar, hermanos, ¿qué pasaría si los fariseos o escribas no hubieran traído a la mujer delante de Jesús? Puede ser que la hayan dejado con el hombre libre, ¿no? Que no hayan hecho juicio contra ella. O lo otro puede ser que ahí mismo la hayan matado, ¿no? La hayan apedreado. Pero todo esto ya estaba planeado por Jesús y Jesús permitió que ella pueda llegar hacia Él. Amén. Entonces Dios permite que nosotros lleguemos hacia Él en esa condición. Amén. Vemos que esta mujer llega, la trae, ¿no? Delante de Jesús, golpeada, la ponen en medio. Amén. Porque los fariseos y los escribas la habían maltratado, seguro. Entonces, los fariseos y escribas le dijeron a Jesús, en la ley de Moisés nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú, pues? Le dicen a Jesús. Y Jesús no hace caso a eso y se pone a escribir en el suelo, ¿no? Siempre nos preguntamos qué es lo que habrá escrito Jesús, ¿no? En ese momento. En el suelo dice que se puso a escribir. La palabra de Dios dice así. Estaba viendo también que algunos dicen que se empezó a escribir Jesús todos los pecados de todos los hombres que estaban ahí, uno por uno, desde el más viejo hasta el más joven, empezó a escribir todos los pecados que habían cometido. Eso dicen, ¿no? Vemos que ellos insisten a Jesús, le insistieron y Jesús se puso de pie. Y Jesús solamente atinó a decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén. Dijo esa palabra y todos se quedaron así como sorprendidos, ¿no? Como que, ¿qué pasó? Que nos ha dicho esto. Entonces, todos acusados por su conciencia, no fueron capaces de tirar esa piedra, ¿no? Porque en verdad, hermanos, nadie es perfecto. Nadie en este mundo es perfecto que está libre de pecado. Amén. Tal vez habían personas que habían cometido pecados graves en ese momento, o habían cometido pecados, ¿no? Algunos pecados que no fueran tan graves, así como el adulterio, como matar a alguien, ¿no? Pero cada uno de ellos
estuvo en su conciencia, ¿no? Y no fue capaz de lanzar esa piedra. Amén. Y vemos aquí la misericordia de Jesús, ¿no? Que Jesús muestra su amor y su misericordia hacia esta mujer. Amén. Dios le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén. Y todos acusados por su conciencia, dice, desde el más viejo hasta el más joven, empezó a dejar su piedra. Empezó a dejar ahí su piedra y fueron yéndose. Dice la Biblia, desde el más viejo hasta el más joven. Entonces, el más viejo, ¿no?, que había pecado desde su juventud, fue el que reconoció primero, ¿no?, y fue dejando sus piedras. Hasta el más joven, ¿no? No hubo ni uno que estaba libre de pecado. Amén. Y aquí podemos ver, hermanos, el amor y la misericordia, ¿no?, que Dios muestra hacia esta mujer. Amén. Por más que esta mujer estaba ahí en el suelo, estaba con su pecado, estaba impura delante de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Amén. Y esta mujer estaba ahí en el suelo, ¿no? Vemos esa escena, ¿no? Esa preciosa escena donde vamos a ponernos de ejemplo nosotros, ¿no? Que estamos ahí al centro y estamos siendo acusados por todos. Amén. Sea tu pecado grande o un pecado un pecado grave, ¿no? Vamos a ser acusados siempre por los hombres. Pero a Jesús no le importó eso. A Jesús no le importó que las personas a tu alrededor estén hablando. Jesús hizo caso omiso y no hizo nada. Dice la Biblia que el pueblo, los fariseos y escribas seguían acusando a esta mujer y estaban exigiéndole a Jesús que diga algo. Y ahí fue donde Jesús saca cara por esta mujer, ¿no? Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén. ¿Qué habrá dicho la mujer en ese entonces, no? Habrá estado ahí viendo a Jesús, esperando qué es lo que diga, porque tal vez esta mujer en su pecado habrá dicho, no, este es un profeta, este seguro me va a decir que apedrean a esta mujer y que traigan al hombre para morir juntos. Pero al oír esto, ¿qué habrá pensado esta mujer, no? Porque fue perdonada por el amor de Jesús. Amén. Y vemos esta escena donde la mujer está ahí en el suelo, en medio de todos, acusada. Y Jesús sale a abogar por ella, ¿no? Y cada uno de las personas que estaban ahí, de los fariseos, se fueron. Y al final, ¿quién quedó, hermanos? Quedó solamente la mujer y Jesús. Amén. Esta escena también nos hace recordar a nosotros mismos cuando estamos en nuestros cuartos. Tú, Jesús y tú solamente. Amén. También, hermano, estaba viendo cómo esta mujer llega hacia Jesús, ¿no? Esta mujer tuvo que llegar a Jesús por medio de su pecado. Porque si a la mujer no lo hubieran descubierto en pecado, nunca hubiera llegado hacia Jesús. Entonces podemos ver aquí que Jesús permite que a veces cuando nosotros estamos en pecado y por su inmenso amor que Él tiene hacia nosotros, hace que ese pecado salga a la luz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconocer en nuestro corazón que estamos mal. Porque a veces podemos estar en pecado y como nadie nos ve, como dicen, no, nadie me ve, yo estoy tranquilo, no hago nada, no hago mal a nadie, y sigues ahí en tu pecado. Pero hasta el día en que seas sorprendido y que salgas a la luz y que todos te acusen, ahí es donde vas a reconocer, ahí es donde te vas a arrodillar y vas a pedirle a Jesús. Amén. Como esta mujer que estaba delante de Jesús. Amén. Y Jesús fue hacia él, hacia ella, ¿no? Y Jesús le pregunta. Amén. Acá vemos en la palabra, dice, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? Amén. Pónganse a imaginar, hermanos, pónganse en su mente a pensar que Jesús te dice eso a ti, que me dice a mí, Jairo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Y tú le respondas a Jesús,
Amén. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Amén. Vemos esta hermosa palabra de Jesús que me hacía entender a mí y me enseñaba que Jesús, por su inmenso amor, cuando uno está en pecado, porque no hay que llegar tampoco a ese extremo de estar pecando y esperar que Jesús nos saque de ese lugar, ¿no? Nos saque a la luz para recién arrepentirnos, ¿no? Ahora que estamos escuchando su palabra, amén, nos enseña esto, ¿no? El inmenso amor de Jesús que tiene hacia el mundo, hacia los hombres que están en pecado, que los hace reconocer su situación, que ellos puedan aceptar a Jesús. Amén. Y vemos que Jesús perdonó a esta mujer. Vemos que Jesús no condenó a esta mujer, sino que le dio una oportunidad. Le dio una segunda oportunidad a esta mujer. Amén, hermanos. Y en conclusión, hermanos, como les estaba diciendo, ¿no? Que Jesús perdona a esta mujer por su inmenso amor, como les digo, y su misericordia. Le da una segunda oportunidad, pero le dice, vete y no peques más. Amén. Así que en esta tarde el Señor Jesús nos dice a nosotros, me dice a mí, a mi persona, Jesús, Jairo, te doy una segunda oportunidad, pero ya no lo vuelvas a hacer. Amén, hermanos. Y esta hermosa palabra hablaba mi vida de esta manera, ¿no? De esta mujer que tuvo una segunda oportunidad, amén, y recibió esa salvación de Jesús. Amén. Así que, hermanos, les invito a inclinar sus rostros y vamos a dar gracias por esta palabra. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias, oh Dios bendito. Gracias por esta palabra que tú nos has hablado en esta tarde, en esta noche, Señor. Muchas gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que hemos estado en esta situación, Señor. Que hemos tenido que llegar hasta esta situación en donde tú has sacado a la luz, Señor, nuestro pecado, Señor, para poder arrepentirnos, poder reconocer nuestra situación, nuestra condición de pecador, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que perdones nuestros pecados, que limpies nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tu inmenso amor y tu misericordia son para siempre, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.